Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante que nos va a ayudar mucho. Es un tema que nos ayudará a saber y comprender qué es lo que hace mal a la iglesia actualmente. Y es un caso grave que se debe prestar atención urgentemente hoy en día, porque hoy en día se han levantado falsos maestros en diferentes lugares y han salido como pan caliente intentando enseñar algo que contrario a la escritura. Se han alejado de la escritura, no han querido estudiar y profundizar la palabra porque desean enseñar lo que la gente quiere, no lo que quiere Dios. Le ha dado prioridad en poner en primer lugar lo que quiere el hombre, no lo que quiere Dios. Han preferido meter a la iglesia psicología, humanismo, mandamientos de hombres. Han preferido los sentimientos y las emociones, queriendo controlar a las multitudes de personas. Es importante que sepamos distinguir y discernir entre qué es un falso maestro y un buen maestro de la palabra de Dios. Por eso es necesario ir a la escritura. Hoy en día se ha propagado falsos maestros que han intentado enseñar en primer lugar las tradiciones, lo que dice la organización tal, lo que dice el líder tal, y han dejado a un lado la palabra de Dios y han prestado más atención en lo que dice una organización o lo que dice un líder falso. Y no nos podemos distinguir, y hay muchas personas que no pueden distinguir entre un falso maestro y un buen maestro. Hombres como Guillermo Maldonado, Cash Luna, el sacerdote Luis Toro, incluso el Papa, que se aleja mucho de las Sagradas Escrituras, concentrándose en enseñanzas que son mandatos de hombres en lugar de mandatos de la palabra de Dios. Y hoy en día a muchas personas les falta discernimiento y han procurado la comodidad de estar en un lugar donde enseñan mal la palabra y no las Sagradas Escrituras, por no estudiar las Sagradas Escrituras. Es importante que podamos nosotros prestar atención, que es grave, porque corrompe y tuerce las Escrituras, haciéndole creer a las personas que el dinero, el éxito, el entretenimiento es más importante que verdaderamente conocer al Dios de la Biblia. Esto es grave, es grave. Cuando nos vamos a la escritura y nos lleva a conocer de Dios. Por tal motivo vamos a estudiar el capítulo 1 de Primera Timoteo, del 1 en adelante, para poder saber cómo poder distinguir entre un falso maestro y un buen maestro de la palabra. Toda la gloria sea para Dios. Vamos a ir punto por punto. ¿Quién escribió la carta de Timoteo? Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el año 62 al 64 después de Cristo. Esta es una instrucción pastoral. Es el propósito de la carta, una instrucción pastoral a Timoteo. Pablo le escribió a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. El Timoteo significa uno que honra a Dios. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue alguien que fue instruido por su abuela y su madre Eunice y Loida, que fueron judías celosas de la palabra de Dios, mujeres devotas a la palabra de Dios que enseñaron a Timoteo el Antiguo Testamento. En Listra, que lo que hoy en día es Turquía moderna. Este joven Timoteo, cuando le dieron la carta, tenía alrededor de 20 a 30 años de edad, era un joven. Incluso estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento. Filipenses capítulo 12 en adelante nos dice que incluso estaba sirviendo como pastor en Éfeso. En este lugar donde habían falsos maestros de las epístolas y se habían entrado en la iglesia y había incluso un desorden grande en la adoración y en la oración. Y había una gran necesidad de líderes calificados para que enseñaran la palabra de Dios. Se estaba olvidando la prioridad que se tenía que enseñar, que era realmente quién era Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, quién es Cristo, qué es la segunda venida, la salvación. Se habían
apartado de la sana doctrina. El apóstol Pablo tenía una alta confianza en su discípulo Timoteo. Un versículo clave de la confianza que tenía hacia Timoteo, dice la escritura, 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que hay un contraste. Vemos a mujeres devotas como Eunice y Loida que instruyeron a un joven en la palabra de Dios. Más adelante vamos a poder ver también un Nerón que empezó a eliminar a cristianos, que odiaba a cristianos y empezó a eliminar cristianos. Es necesario que podamos prestar atención la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Empieza el versículo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es el apóstol? La palabra apóstol significa uno que es enviado. El apóstol también, a lo largo de la escritura, nos dice que un apóstol era que tenía señales de milagros, que era lo que confirmaba su apostolado. Incluso ellos fueron los que les fue dado las revelaciones y quedaron escritas en el Nuevo Testamento. Incluso un apóstol vio la resurrección de Jesucristo y caminaron con Jesús. Incluso el mismo Jesucristo escogió a los apóstoles. Y hoy en día mucha gente se levanta y dice que es un apóstol. Verdaderamente, cuando nunca Dios lo escogió, cuando directamente, y no vio la resurrección de Jesucristo ni tiene señales que confirmaban los verdaderos 12 apóstoles que escogió Jesucristo. Pero al no escudriñar la escritura podemos ser fácilmente engañados de que hay una persona que es un apóstol verdaderamente. Más adelante dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, una orden del Rey del universo, del Señor del universo, Dios nuestro Salvador. Esta palabra, Dios nuestro Salvador, se repite en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Salmo 18:46, dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmo 27:9 dice: mi ayuda ha sido Dios, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Habacuc 3:18, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, todos estos versos nos enseñan que la naturaleza de Dios es un Dios salvador, un Dios que planificó realmente la eternidad pasada para un plan redentor en la humanidad. Nos vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios de una u otra manera quiere salvar al ser humano, pero el ser humano se resiste, el ser humano se endurece su corazón, el ser humano rechaza a Dios, le da la espalda a Dios, no quiere saber nada de Dios. La necedad y la rebeldía y la necedad del ser humano al rechazar a su creador. Más adelante dice la escritura: por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Hablando de Jesucristo como la esperanza. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza en el futuro. ¿Por qué? Porque hace 2000 años hay alguien que decidió pagar ese castigo que tú y yo merecíamos. Fue crucificado en la cruz y pagó el castigo que nosotros merecíamos para darnos vida eterna. Eso fue Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, Romanos 5:1-2 nos confirma. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos nuestra entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y nos santifica por su espíritu y nos llevará al cielo en el futuro verdaderamente. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. 1 Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él. Jesucristo resucitó al tercer día y verdaderamente Él en un cuerpo glorificado. También nosotros al resucitar tendremos nuevos cuerpos glorificados. Más adelante
versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, está hablando el apóstol Pablo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿A qué se refiere con verdadero hijo en la fe? Vemos varios versículos donde confirma esto el apóstol Pablo. Segundo Timoteo 1:2 dice, al amado hijo. Segundo Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tito 1:4, el verdadero hijo en la común fe. Vemos una expresión especial que Pablo se dirige a Timoteo. En griegos, hijo se refiere al hijo espiritual. Y es algo muy importante lo que sigue. Dice, a Timoteo, el verdadero hijo en la fe. Esta palabra verdadero se refiere a la autenticidad de fe que tiene Timoteo y lo sabe a viva voz el apóstol Pablo. Segundo Timoteo 1:5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida, o sea que Timoteo no tenía una fe hipócrita y que hay en ti, en la cual habitó en tu abuela y madre. Vemos el impacto que tuvo su abuela y su madre en Timoteo. Primera de Corintios 4:17 dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Filipenses 2:22 dice, ha servido conmigo en el evangelio. O sea, Pablo y Timoteo han servido juntos. Por eso hay esa alta confianza. Más adelante el apóstol Pablo dice, pero dijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Este es un saludo muy familiar que Pablo lo hace en todas sus cartas. Y añade misericordia porque libera a los creyentes de la miseria que acompaña las consecuencias del pecado. El versículo 3 dice, como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Es un ruego hacia su hijo espiritual. Probablemente Pablo comenzó a confrontar detalles importantes que habían en la iglesia de Éfeso, que había visto antes de su partida. Y vemos una expulsión incluso de Himeneo y Alejandro en el versículo 20. Y después asignó a Timoteo la responsabilidad de quedarse para completar lo que él había comenzado realmente. Ahí en el versículo 3 dice, como te digo que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Esta palabra mandase se refiere a una orden militar que demanda la obediencia de su subordinado a su superior. Según Timoteo 4:1 da un ejemplo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y que juzgará, una orden de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En el versículo 3 nos refiere para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Quiénes son esos algunos? Esos algunos se refieren a los falsos maestros, que eran pocos en número, pero tenían verdaderamente una gran influencia hacia las personas. Muchas personas los seguían e incluso endulzaban sus oídos. Pero ¿quién eran esos algunos? También eran ancianos en la iglesia de Éfeso y en las iglesias de la región de alrededor, y presumían de ser maestros, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan y lo que afirman. Ellos querían saber la Biblia al derecho y al revés, y los demás no. Pero de verdaderamente, 1 Timoteo 3 en adelante nos dice las verdaderas cualidades que debe tener un anciano líder de la palabra en la iglesia. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien sus casas, dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo tuvo que excomulgar incluso a Himeneo y Alejandro, lo cual ocupaban las posiciones pastorales más altas en ese lugar. Por eso Pablo tuvo que incluir detalles específicos en las calificaciones de un anciano o un obispo. 1 Timoteo 3, 1 al 7.
Que obispo, el sinónimo de obispo es un pastor, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, es una persona amable, apacible, no avaro, o sea, no que ame el dinero, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Un neófito significa una persona ignorante de las escrituras que dé buen testimonio con los de afuera, incluso con los de adentro y con los de afuera, debe tener buen testimonio. Incluso dio a entender que los descalificados ejercían en ese momento el cargo y debían ser reemplazados inmediatamente por líderes verdaderamente calificados. Pablo mencionó que los ancianos que pecaran debían también ser disciplinados en público. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los falsos maestros no enseñan la disciplina, que es muy necesaria en la iglesia para una comunión sana y para la salud sana de la iglesia. Y no lo hacen los falsos maestros. Consienten el pecado. Calla, no dice, no reprende. Más adelante, ahí mismo. Y que no enseñen diferentes doctrinas. Estaban enseñando estos falsos maestros. Esta palabra se refiere en griego a una clase diferente. Y estos falsos maestros enseñaban una doctrina diferente a la doctrina apostólica. 1 Timoteo 6, 3 al 5 nos dice la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Todo lo que acontece en los hombres, los falsos maestros. Más adelante podemos ver la palabra de Dios, que lo que verdaderamente hacían los de sana doctrina. Hebreos 2:42, y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Gálatas 1, 6, 7, se han alejado de los que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Incluso Gálatas es fuerte porque dice que sea anatema a quien que enseña otro evangelio diferente. Anatema significa que sea maldito. Esto tenía que ver verdaderamente con el evangelio de salvación. Parece que enseñaban otro evangelio. Había entrado el legalismo, un legalismo a la iglesia sin amor verdaderamente, quien nos llamó una sola vez y para siempre. Añadieron verdaderamente requisitos ceremoniales, parámetros del Antiguo Testamento y mandatos de hombres, y no verdaderamente el glorioso evangelio. Como vemos como Marcos capítulo 7, un ejemplo, cuando los discípulos de Jesucristo eran criticados por los fariseos y los escribas y les dice, ¿por qué tus discípulos no hacen como las tradiciones de los ancianos? Le decían a Jesús. Jesucristo les decía, hipócritas, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué os aferréis a las tradiciones y mandatos de hombres y os deja a un lado la palabra de Dios? Esto es lo que sucede actualmente hoy en día. Mucha gente pone en primer lugar las tradiciones y los mandatos de hombres antes que la palabra de Dios. Por eso existen infinidades de santos, infinidades de vírgenes, infinidades de religiones, porque ponen en primer lugar el mandato del hombre antes que el mandato de Dios. Es importante ir a la escritura. 1 Timoteo 1:4, seguimos, dice la palabra de Dios. La gracia para Dios dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Incluso el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, no prestes atención y pongas atención a estos maestros falsos, porque ellos están en fábulas. Estas fábulas se refieren a historias fantasiosas fabricadas a partir de elementos propios del judaísmo y leyendas. Queriendo ser doctores de la ley,
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Tito 1:14 dice, no entendiendo aún fábulas, recordando que son leyendas judaicas y consejos morales antes que el mandato de Dios, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es necesario que sepamos distinguir en esto, porque han entrado a la iglesia psicología, payasos, motivadores, incluso empresarios, tradiciones, mandamientos de hombres, y estorban y son piedra de tropezo para las personas que quieren conocer verdaderamente a Dios, pero siguen consintiendo a esos falsos maestros, las personas. Incluso intentaban hacer interpretaciones alegóricas que significan que son simbólicos, representación en las cosas que tienen significado simbólico, o ficticias que solo existen en la ficción o en la imaginación de alguien. Esta palabra genealogía es donde dice la palabra en el verso 4, ni presten atención a fábulas ni a genealogías. Las genealogías son historias de los antepasados del Antiguo Testamento. En realidad eran doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que se presentaban como si fueran la verdad de Dios. Sabemos que los verdaderos hijos de Dios sabrán cuál es la sana doctrina, porque dice la palabra, mis hijos escuchan mi voz. Pero las personas que tienen comezón de oído se acercan a falsos maestros. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas. Les recuerdo que las fábulas son relatos y composiciones que proporcionan una enseñanza de consejo moral, historias judaicas falsas. Es importante que comprendamos ello. Por eso estas enseñanzas te dicen, pórtate bien, pero en realidad conducen a deseos carnales, deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos propios de las personas. Y incluso están actualmente propagándose en diferentes lugares con libros y videos en YouTube en diferentes lugares. Y la gente al no estudiar la palabra lo considera como que es palabra de Dios. Y les dicen como échale ganas, incluso libros como las 10 acciones que te harán exitoso, y humanismo, y se escucha bonito, pero verdaderamente no es de Dios. Son fábulas profanas, que no es sagrado ni sirve para los fines sagrados y que carece de conocimiento profundo. Aprendamos a los hermanos de Berea que escudriñaban la escritura para ver si estas cosas eran así, verdaderamente. La escritura en el verso 4 nos dice, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe, así te encargo ahora. Las consecuencias de la falsa enseñanza traen disputas, división. Esto es tremendo. Esto es todo las consecuencias. Una mala enseñanza va a traer una mala interpretación de la escritura, va a traer una mala vivencia de poder explicar la palabra de Dios. Falsa enseñanza, frutos falsos. Sana enseñanza, frutos verdaderos, frutos sanos. Entonces es importante esto. Verso 5 dice, la palabra de Dios dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Los frutos de la sana doctrina. Este mandamiento es una orden militar que demanda una obediencia verdadera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El verso 5 mismo dice que el propósito del mandato es un encargo, un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos por partes. Timoteo debía comunicar este importante encargo a la iglesia. La meta verdaderamente de un maestro debe ser predicar la verdad y advertir contra el error. No importa que si ofendan a las personas, pero las personas no quieren.
no quieren que se ofendan las personas. Es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo, lo cual produce amor a Dios que brota de un corazón sincero y puro. Según Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles, dice a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor. La sana doctrina le da la gloria a Dios, no al hombre. 1 Timoteo 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, no hipócrita, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro y de una conciencia limpia. Hebreos incluso dice, 10:22 dice, acerquemos con corazón sincero y plena fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí en el versículo 5 nos especifica que el amor nacido, lo que provoca la sana doctrina es un amor, es el amor a la voluntad y a la decisión que caracteriza la abnegación y el sacrificio propio para beneficios de otros. Lo que dice 1 Corintios 13, el amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo sabe, que todo lo sufre, que no busca lo suyo, es un amor no egoísta, es la marca de un cristiano verdadero. San Juan 13:35 dice, en esto conocerán que todos que son mis discípulos, que si tuvieran amor los unos por los otros. Es lo que produce la sana doctrina, amor hacia tu prójimo, no hacer divisiones en la iglesia. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 1 Juan 4:7-8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce verdaderamente a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Corintios 13, del 1 al 7 nos dice esta clase de amor que producen las personas, el amor sacrificial, ágape, que da su vida por su hermano, es generoso y se interesa por dar antes que recibir. Incluso más adelante en Corintios nos dice que incluso aunque hables idiomas, aunque tengas profecía, ciencia, sabiduría y conocimiento y fe, pero si no tienes amor es inútil. Sin amor abnegado por la iglesia, por tus hermanos, primeramente a los de la fe. Es necesario por eso que el apóstol Pablo, él quería que los corintios estuvieran impregnados de amor, que estén irradiando de amor practicante. No rituales paganos que no sirven para nada. Es lo que el apóstol Pablo quería. En cambio, las doctrinas falsas solo producen conflicto y las disputas que vienen como resultado de la falsa enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira y acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman como la piedad como fuente de ganancia. Toma la piedad como fuente de ganancia, hombres que prefieren el dinero que antes que predicar la verdad. Continuamos. De buena conciencia, ahí en el versículo 5 dice, corazón limpio y de buena conciencia. Lo que produce la palabra de Dios, tener buena conciencia, verdaderamente. Pero ¿qué es una mala conciencia? La mala conciencia es como lo que dice en Timoteo 4:2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Estos son aquellos que perdieron toda sensibilidad en su conciencia, que están ciegos. Este término médico se refiere a quemadura total con fines quirúrgicos y son destruidos y engañados. Entonces, una persona que tiene que autorizar la conciencia no es sensible a la voluntad de Dios, no sabe discernir claramente entre el bien y el mal para Dios.
Verdaderamente la conciencia es un sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivos y acciones para evaluar con cierta exactitud qué es malo y qué es bueno para Dios, para que funcione como Dios lo diseñó verdaderamente. La conciencia debe de estar informada de los parámetros morales y espirituales mejores y más altos, lo cual requiere el sometimiento del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Esta buena conciencia, que en griego se refiere a aquello que es perfecto, produce placer y satisfacción a lo que agrada a Dios. Dios te creó con una conciencia y Él escribió en tu corazón esta ley. Romanos 2:15 dice, dando testimonio de tu conciencia y acusándole sus razonamientos o defendiendo sus razonamientos. Y al violar nosotros este parámetro limitado, verdaderamente hay temor porque fallas a Dios, hay culpa, hay vergüenza, hay duda, hay advertencia del peligro que amenaza el bienestar de tu alma verdaderamente. Juan 8:9 dice, acusados por su conciencia, desde el más anciano hasta el más joven. Esto es un ejemplo. Cuando iban a apedrear a la mujer en adulterio, dice Jesucristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, desde el más anciano hasta el más joven tiraron la piedra porque les acusaba su conciencia que no eran justos, se creían justos, pero no eran justos. El único justo es Dios. Entonces les acusaba su conciencia de lo que estaban mal. En cambio, la persona, un creyente verdadero que hace la voluntad de Dios, goza de la afirmación de una seguridad y paz y gozo de una conciencia buena. Hechos 23:1 dice, Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Imagínate qué conciencia tenía el apóstol Pablo que dijo estas palabras. En el versículo 6 continuamos, dice, de las cuáles cosas debiándose algunos se apartaron de la vana palabrería. Personas que se apartaron de la vana palabrería, prefirieron la vana palabrería antes que la palabra de Dios. Y es lo que sucede hoy en día. Gente prefiere la vana palabrería antes que la palabra de Dios. Dice, porque hay muchos contumaces. Tito 1:10 nos aclara, Tito 1:10, porque hay contumaces. Los contumaces son tercos, necios y obstinados, que dicen tener la razón y no la tienen, porque no está su enseñanza alineada a la palabra de Dios. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, lenguaje sin objetivo, definido en mente, sin un fin verdaderamente lógico, palabras irrevelantes, que no producen algo espiritual o edificante, sino discusiones infructuosas y doctrina falsa que lleva a cajones sin salida. El versículo 7 nos dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos hombres, estos falsos maestros, querían el prestigio que tenían los rabinos judíos, pero no les interesaba para nada en absoluto el aprendizaje verdadero y profundizar en la ley, ni su enseñanza fiel a otros. Mateo 23:5, 23, capítulo, versículos 5 al 7 dice, hacen todas estas obras para ser visto por los hombres, aman los primeros asientos en las sillas y que los llamen rabí, hombres que separen su ego porque los escuchen más personas. Impusieron a los creyentes en Éfeso una herejía legalista que ofrecía supuesta salvación por obras. Lo que dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, es un verdadero doctor de la ley, es aquel que estaba centrado en la ley mosaica, que querían, y ellos se estaban apartando de ello, que ellos querían imponer la circuncisión y el cumplimiento de ceremonias mosaicas en la iglesia antes que ir a la palabra de Dios, como algo necesario para la salvación. Filipenses 3:1-8 dice, malos obreros mutiladores de cuerpos, confiados en la carne y a los esfuerzos propios, desviando la atención de Cristo y la redención. Estaban siendo estorbos para que la gente conociera de Dios. Los falsos maestros eran estorbos para que la gente conociera de Dios. El versículo 8 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecados, para los irreverentes y los prófanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Resulta que era urgente que se predicara la sana doctrina, porque habían falsos maestros que estaban enseñando mal y no estaba confrontando el pecado, que incluso gente pecadora estaba infiltrada en la iglesia, y era urgente que se enseñara
la sana doctrina para mostrar las consecuencias del pecado. Miren lo que dice, ahí mismo en el versículo 9 dice, en el 8 dice, la ley es buena, el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro que sí, el usar la palabra de Dios es útil en el griego, porque refleja la voluntad santa de Dios y sus parámetros realmente justos. Salmo 19:7 dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Incluso todo el Salmo 19 nos dice las cualidades y los propósitos que tiene la palabra de Dios, perfecta, fiel, justa y pura. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno, porque cumple el propósito de mostrar a los pecadores su pecado, los confronta. Timoteo dice que incluso, segundo Timoteo 3 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y instruir en justicia. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La gente necesita escuchar la necesidad de su Salvador. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, se refiere a nuestro tutor, aquel que ejerce disciplina en nosotros, que nos enseña y nos corrige y nos conduce a Cristo. La palabra de Dios desnuda al pecador y lo confronta contra Dios. Nos lleva a conocer a Cristo, nos lleva a conocer a Dios. La ley obliga a las personas a reconocer que son culpables y que han desobedecido los mandatos de Dios y han violado la ley de Dios y que merecen castigo. Por esa razón condena a toda persona y sentencia a todo ser humano a ponerse a cuentas con Dios, a reconciliarse con Dios urgentemente. Romanos 3:19 en adelante, la ley da a conocer el pecado, pero no salva. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la ley de Dios. La persona que es salva produce frutos de arrepentimiento, caminando en obediencia a la palabra de Dios, mas no te da salvación. La fe en Jesucristo te da salvación. 1 Timoteo 1:9 nos está diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. No fue dada para el justo. Los que se creen justos verdaderamente no serán salvos. ¿Por qué? Lucas 5:32 dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento, porque no entienden el propósito verdaderamente de la ley. Los falsos maestros hablan de obras, de cómo alcanzar la salvación con justificaciones personales. Y quita la obra de Cristo en primer lugar. Denotan que no entienden realmente el significado de la ley. Es un instrumento de condenación. La palabra es un instrumento de condenación que convence al pecador, que los conduce a ser humildes. Dice incluso 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas 18:9 en adelante dice, los fariseos confiaban en su propia justicia. Esto los condena aún más, porque aún el fariseo más devoto y más supuestamente es justo, tiene una distancia infinita al parámetro de justicia del Dios vivo. Se creían verdaderamente justos. Y vemos un pasaje donde nos enseña cómo el publicano y el religioso estaban orando, pero el religioso estaba diciendo, gracias, porque no soy como este publicano que ni siquiera ayuna, ni siquiera da diezmo, y se creía justo y hacía menos a su prójimo. La palabra de Dios hace consciente a los hombres de su propia pecaminosidad, verdaderamente, y saca a la luz sus verdaderas intenciones, los confronta, porque es espada de dos filos. La palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Y más adelante en el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los transgresores son aquellos que no tienen compromiso alguno con las leyes. Por eso se vuelven rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. Luego dice ahí mismo en el versículo 9, y desobedientes para los impios. Para los impios se refiere a los que no respetan para nada las cosas espirituales. Estos son los pecadores porque desacatan la ley de Dios, la desobedecen, la ignoran. Y luego dice, y los pecadores, y para los irreverentes son todos
Los pecados previamente son los que violan la ley de Dios, y los irreverentes son aquellos que tienen indiferencia total en cuanto a lo que es recto, y esto es lo que lleva a ser prófanos, lo que dice la escritura ahí en el versículo 9, y los prófanos son los que pisotean las cosas sagradas, y luego dice para los parricidas y matricidas. Los parricidas son los que matan a sus padres, los matricidas los que matan a sus mujeres, a sus madres. Esto es tremendo. Hebreos 10:29 dice, cuanto mayor castigo que penséis que aquel que merecerá que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Los parricidas, estos pecados son específicos que caracterizaban a los falsos maestros, porque son conductas malas. El versículo 10 dice, a los fornicarios, a los sodomitas, a los secuestradores, a los mentirosos que se oponen a la sana doctrina. Los parricidas y matricidas violan el quinto mandamiento que dice, Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová Dios te da. Esto está tremendo, es una violación directamente a la ley de Dios. Incluso en el versículo 9 dice que también los homicidas, mas Jesucristo fue más allá, que incluso que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio, y viola incluso el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Y luego ahí mismo en el verso 10 dice, para los fornicarios y los sodomitas, los fornicarios y sodomitas violan el mandato de Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio, violan el séptimo mandamiento. Es toda actividad sexual fuera del matrimonio, llámese masturbación, llámese homosexualismo, llámese relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio. Incluso ahí, para los secuestradores, en los tiempos del apóstol Pablo robaban niños, por eso el apóstol Pablo escribió esta orden, violando lo que dice Éxodo 20:15, no robarás. Luego dice, para los mentirosos, a los ojos de Dios no hay mentira pequeña, mentira grande. Si tú dices una mentira pedazo, incluso eres un mentiroso y mereces el infierno por haberla violado la ley de Dios. Y los perjuros, dice la escritura, y los perjuros, aquellos perjuros son los que juran en falso, violando lo que dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí en el versículo 10 dice, y por cuanto se pongan a la sana doctrina, aquellos que se opongan a escuchar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es lo saludable, lo beneficioso. Es un foco de atención en todas las cartas pastorales, que no se consienta las falsas enseñanzas y que se concentre en predicar la sana doctrina, lo que es correcto. La clase de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual verdadero en el creyente, contrario a la falsa doctrina que produce enfermedad, debilitamiento espiritual y no conocimiento verdaderamente de Dios para servirlo de mejor manera. Según Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales descontrolados. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es importante y urgente que se predique la sana doctrina para que no sea un estorbo y una enfermedad en la iglesia que estorbe y perjudique a la iglesia. En versículo 11, el último versículo, y acabamos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo enfatiza que es importante predicar el glorioso evangelio, que esto es lo que verdaderamente importa hablar a la gente. Se revela la gloria, ahí el evangelio se revela la gloria de Dios, la presencia de Dios, quién es Dios, las perfecciones de su persona, sus atributos, incluye su santidad preciosa, el aborrecimiento del pecado y su justicia, y la exigencia de la exigencia justa de castigo por las violaciones de su ley y su gracia, que es el perdón del pecado, los atributos verdaderamente de Dios y la obra verdadera de Cristo en la cruz. Y ahí dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Encomendado se refiere a confiar en algo de valor, de gran importancia, que fue encomendado Pablo a comunicar
y a permanecer vigilante de su verdad revelada. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio es que se debe predicar. 1 Timoteo 2:7, para esto que yo fui constituido predicador y apóstol, dijo verdad y en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El apóstol Pablo manifestando que él está hablando de lo que verdaderamente importa. 1 Timoteo 6:20-21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha acomodado, evitando las profanas pláticas, lo que no es sagrado, lo que no sirve, lo que no es, sino es puramente secular. No lo hables, no demuestres el respeto debido a las cosas sagradas si hablas de estas cosas. No hables sobre cosas vanas y argumentos de falsos llamados ciencia. Resulta que en el gnosticismo, que era una doctrina herética que se desarrolló en los primeros siglos, el cristianismo prometía conseguir conocimiento misterioso y secreto y estaba siendo propagado. En conclusión, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Es que los falsos maestros son un verdadero estorbo. Los falsos maestros perjudican a la iglesia de Dios. Entonces es necesario que se quiten de la iglesia, que se expongan. ¿Por qué? Porque afecta cómo verdaderamente alabar a Dios, afecta quién verdaderamente debe de predicar, afecta cómo verdaderamente evangelizar, afecta cómo verdaderamente amar a tu prójimo, afecta verdaderamente cómo verdaderamente haber unión dentro de la iglesia, al crecimiento espiritual, al amor al prójimo. Es peligroso verdaderamente la falsa enseñanza, contamina la salud de la iglesia y es necesario quitarla de lleno. Que sea Dios ayudándonos a tener sabiduría y discernimiento para poder confrontar la falsa doctrina, los falsos maestros. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Toda la gloria sea para Dios.